Mi tema tiene que ver con daños, digamos, una visión contemporánea de daños en el derecho de las familias en plural. Para eso me gusta mucho esta frase del recordado Galeano, cuando dice: libres son quienes crean, no quienes copian. Y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. Claramente, seguramente las leyes que nos han tocado vivir y protagonizar los últimos tiempos nos traen muchas dudas. Nos enfrentan con prejuicios, nos enfrentan también con las limitaciones, nos enfrentan con la dificultad de poder entender al otro, que es tan diferente a uno, pero tan humano como uno. Por lo cual también hablar en plural trae consigo ciertos complejos y que me parece que está bueno que nos atrevamos a pensar qué pasa con estas leyes nuevas y qué pasa en materia de daños, también cómo impacta en materia de daños todo este bagaje de hablar en plural. Acá tenemos primero, para mi gusto, una idea de: hay cuestiones del derecho de daño que se enflaquecieron, que ya no están más, pero hay cuestiones del derecho de daño que se ampliaron. Entonces, hay como un achicamiento y una ampliación en materia de derecho de daño. Hoy preguntémonos, ¿cuáles podrían ser los daños en materia de técnicas de reproducción humana asistida? Vélez Sarsfield hoy no podría nunca creer que yo puedo ser madre sola con donante anónimo. ¿Qué pasa con...? Porque claramente la ampliación de formas de familia también trae consigo ciertos riesgos como la biotecnología. Hoy tenemos riesgos y por eso vamos a ver fallos que ya hemos tenido en materia de técnicas de reproducción, justamente por temas de mal uso, básicamente, de las técnicas. Entonces, vamos a ir viendo cómo al ampliar o al ser una sociedad más compleja, trae consigo también la posibilidad de que nos enfrentemos con nuevos daños y otros daños los vamos dejando ya de lado. En esto, por eso, hay un ensanchamiento, un achicamiento y un replanteo de los daños hoy a la luz de la obligada mirada de derechos humanos. ¿Qué daños sí son jurídicamente reparables y qué daños no son jurídicamente reparables? Que si llevo a la justicia me los puede empeorar, porque muchas veces en familia la justicia termina por consolidar bronca y no por acompañar procesos de ruptura. Y eso uno lo vive, por ejemplo, yo siempre me digo que mi hermana no haya vivido casi con ella porque ella tuvo que vivir en Estados Unidos muchísimos años, es un dolor. Que no haya compartido casi nada con ella en mi vida, es un dolor, pero es un dolor no jurídicamente reparable. Que mi mejor amiga ya no me hable más, claramente es un dolor, pero hay varios dolores, y más en familia, que no son jurídicamente reparables. La gran conquista es preguntarnos hoy, ¿qué derechos sí son jurídicamente reparables y cuáles realmente hacen a la autonomía o al artículo 19 de la Constitución Nacional? Acá también otro concepto me parece vital del nuevo Código Civil, que es el concepto de prevención del daño. ¿Qué lugar tenemos que ponernos a la hora de prevención del daño? ¿Por qué? Porque el concepto de prevención, y más en familia, es muy importante. Y no solamente la prevención de evitar buscar un daño. Incluso cuando hay un daño que ya se hizo, no agravarlo. Vamos a ver uno de los casos en materia de daños de técnicas de reproducción, donde la donante de óvulo tenía un problema genético, que es fibrosis quística, que es terrible. Este caso parece un caso individual, pero vos tenés que hacerlo colectivo, porque básicamente como ella donó varias veces, hay que ir a avisarle a otros, ojo que mirá lo que está pasando, incluso ella misma, porque ella si tiene hijos biológicos, va a tener hijos con enfermedad de fibrosis quística. Entonces miren cómo hay casos individuales que terminan haciéndose de manera más colectivos, justamente para prevenir daños futuros en lo que tiene que ver con la posibilidad de tener o no hijos. Acá tenemos entonces un ensanchamiento en todo lo que tiene que ver con las técnicas, por ejemplo, o este cruce entre bioética y daños. Por ejemplo, hoy también tenemos muchos casos de investigación en otros países de prevención de un montón de enfermedades. Entonces, en algún punto, cómo el desarrollo de esta prevención de enfermedades implica el acceso también a la salud y poder no desarrollar esos daños. Digo, hay un montón de otro abanico de daños que se van abriendo a lo largo de la modernidad. Tenemos casos en materia de diagnóstico, pruebas preconceptivas, pruebas preimplantatorias, pruebas prenatales y pruebas postnatales. Estos famosos temas que hemos tenido en el derecho francés, estos daños, digamos, el daño por haber nacido con una enfermedad, si se podría no haber prevenido. ¿Qué responsabilidad hay de los médicos? Pero ¿qué responsabilidad hay de los padres? Digamos, son dos causas fuentes de responsabilidad diferentes. Bueno, en algún punto también, a la hora de profundizar, la legitimación pasiva también se va ampliando. Este es el primer caso que tenemos de fibrosis quística. Y uno se pregunta, ¿por qué tenemos tanta cantidad y cada vez más técnicas de reproducción asistida y tuvimos tan pocos temas de daños y perjuicios? ¿Qué? ¿Porque los médicos son geniales? ¿Porque nunca cometen? Lo que pasa es que los médicos juegan con algo tan duro como es el tener un hijo. ¿Qué
¿Qué quiero decir con esto? La gente no reclama, porque si te va mal, estás tan mal porque te fue mal en la técnica de reproducción que no tenés ni fuerzas para ir a reclamarle contra el médico. Y si te fue bien, claramente estás tan contento que terminás perdonándolo porque ese médico pasó a ser Dios aunque haya hecho un montón de mala praxis. Digo, ellos juegan también con estos pocos casos que hay de daños a la hora de... Este es el caso que yo le digo de fibrosis quística. ¿Cuál es lo interesante que tiene este caso? Hay un solo estudio que te detecta el 77% de las enfermedades de fibrosis quística o variedades de fibrosis quística. Hay un 23% que no te lo detecta, hay una franja que no es detectable. Que no era detectable hace un tiempo, que ya hoy hay un nuevo estudio que te lo detecta. La pregunta es, ¿los médicos estaban obligados a llevar adelante este otro estudio que estaba en estado experimental? Porque también tiene que ver el momento de la ciencia. A lo mejor ya ahora sí va a ser un estudio obligatorio, pero lo que pasa es que hace un tiempo no era obligatorio. ¿Pero qué le pasó en este caso? Como era una pareja que había tenido 6 tratamientos frustrados, el 7º tratamiento prende, pero con ovodonación y con semen donado. Ninguno de los dos aportaba su material genético. El banco de semen había hecho los 2 exámenes, que estaba en estado, digamos, de experimentación, pero como es un banco muy conocido, está muy a la saga de los avances, y el otro centro, que es el que aportó el óvulo, había hecho nada más que el primer estudio y no el segundo, por lo cual el que termina teniendo la carga negativa de fibrosis quística es el de óvulo y no el de esperma. Por eso acá en el fallo, como alguien lo hizo y el otro no, ese comparativo implica, usted podría haberlo hecho, porque esto ya se empezaba a hacer, por lo cual esto implicó la reparación de casi 7 millones de pesos, digamos, porque la fibrosis quística es una enfermedad terrible. Y además la madre tuvo que dejar el trabajo, además también, o sea, lo que tiene que ver con el daño no patrimonial, digamos, por lo cual la reparación es muy fuerte. Acá, claro, el SAMR, la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, mandó una nota a la Cámara diciendo, desde el punto de vista de la práctica médica, no hubo incumplimiento del protocolo médico, de acuerdo a la normativa vigente en el momento de la práctica médica en cuestión. Hablando de prevención, el Estado debería ir actualizando cuáles son los exámenes mínimos que hay que hacer. Porque justamente es la responsabilidad del Estado evitar estos daños que traen consigo, nada más y nada menos que enfermedades terribles. Que después, en términos de costo, es terrible para el Estado porque las obras sociales y las preparadas tienen que pagar un costo terrible por esas enfermedades. O sea, es mucho mejor hacer prevención y no tener que estar después cuando ya está el daño acaecido. Y por lo cual se resuelve, acá les pongo básicamente condenar, etc. Más. Ahora, esto de lo individual y lo colectivo. Un recurso de aclaratoria que interponen en la alzada. Se ordena a los bancos de gametos demandados en autos la destrucción de los restantes que conformaran el embrión de auto y hacer saber a sus donantes que son portadores recesivos de la enfermedad genética, que motivara esta litis brindándoles un amplio asesoramiento médico sobre alcances, efectos, tratamientos y, digamos, cómo uno puede, digamos, o sea, decidir al respecto. Digo, miren qué importante este tipo de cuestiones porque nos obliga a otras cuestiones de... No estaba legitimada, digamos, acá no era parte en el proceso, pero sin embargo sí tiene un interés justamente de lo que se resolvió en el proceso. El otro caso tiene que ver con esto que llamamos discriminación inversa. Hay normativas que tratan igual a lo que de base es diferente, por lo cual también discrimino. Hoy, ser donante de óvulo es diferente de ser donante de semen, porque ser donante de óvulo implica la exposición del cuerpo de la mujer. Por lo cual vos no podés regular igual ser donante de semen que de óvulo. Porque si una mujer dona 10 veces, el cuerpo de la mujer termina estando sobreexigido y termina siendo una violación a su derecho a la salud. Entonces hay que regular diferente y hay que protegerla. Por eso en el proyecto de ley que tenemos ahora en el Congreso, que termina de cerrar el círculo en materia de técnicas de reproducción asistida, regula diferente ser donante de óvulo y está el Estado más presente que ser donante de semen. Este es un caso de una chica de 28 años que su hijo tiene una discapacidad y para pagarle la rehabilitación se somete a ser donante de óvulo. La sobreestimulan, porque ¿qué pasa? Los centros una vez que te usan, después ya no te importa nada de ella, la sobreestimulan, no le hacen el post-seguimiento, ella termina teniendo una descompensación y tienen que vaciarla. Por lo cual, acá ¿cuál es el otro problema? ¿Cómo regulamos el uso de la ciencia en lo que tiene que ver con los centros médicos en técnicas de reproducción asistida? Porque hoy, ante la falta de ley, todavía que falta esta última parte de derechos y deberes de los centros, ellos terminan haciendo cualquier cosa. Y termina siendo muy peligroso justamente porque después terminamos teniendo estos casos que son casos claramente de daños y perjuicios.
Es un caso muy interesante de Singapur, que salió este año, bastante, digamos, resonado, en realidad para nosotros que seguimos mucho el derecho comparado, que tiene que ver con lo que uno a veces piensa que puede pasar y pasa. Es una pareja en la cual se somete a técnicas de reproducción y en el centro, digamos, en vez de transferirle el semen de su marido, lo hacen de un tercero. Como ella, digamos, claramente empiezan a ver que el chico tiene una enfermedad, empiezan a hacerse ellos los estudios, ninguno de los dos daba que tenía ese estudio, por lo cual daba que acá algo había pasado y ahí salta que en realidad se había confundido por negligencia del centro, transferido el material genético de un tercero y no del marido. Ellos reclaman daños y perjuicios, hay varios demandados, el médico especializado, la clínica y el embriólogo principal y el secundario, porque como fue una técnica in vitro, esto es más complejo, por lo cual hay embriólogos. ¿Cómo fue el descubrimiento justamente por esto que decíamos, un tipo sanguíneo que no coincidía con alguno de los suyos, preocupándose porque Baby P padeciera de ictericia o un trastorno genético? La apelante y su esposo insistieron en que se realizarían más pruebas. Los resultados de estas pruebas adicionales llegaron como un shock. La apelante y su esposo fueron informados de que el bebé poseía un tipo de sangre que no podía haber sido resultado de la combinación de su material genético, y otras investigaciones confirmaron que claramente el óvulo del apelante había sido fertilizado con el semen de otra persona. ¿Cuál es el reclamo central? El tema, ella dice, los gastos de mantenimiento de este niño, porque no es el niño que ella hubiera querido. Y acá tenemos cómo vamos ampliando el tema de los tipos de daño. ¿Hay un daño por el hijo? ¿Uno quiere un hijo genético nada más? ¿O es algo más el hijo que lo genético? Pero en algún punto, lo genético, ¿cuánto ocupa en esta decisión para que también haya un daño, aunque sea a la hora de reparar, menor a lo que uno hubiera sido de un daño si uno considera que ha tenido un hijo y podría no haber tenido un hijo? Entonces acá dice, como lo señaló exactamente el juez, este caso es diferente a la mayoría de los casos en que se solicitan los gastos de mantenimiento. La premisa del caso de la recurrente no es que ella no quisiera aceptarlo, más bien es todo lo contrario. La recurrente deseaba activamente tener un hijo y estaba totalmente dispuesta a asumir los costos de criar uno, aunque solo planeaba tener un hijo que fuera concebido con el esperma de su marido. Y acá tenemos como 3 elementos, ¿no? Y dice, hay 3 categorías, pero que no entra en este caso especial. Vida injusta o indebida. Las reclamaciones de vida indebida son acciones de los propios niños, justamente en circunstancias en que los niños sufren alguna discapacidad o desventaja. Este caso no es lo que se está pidiendo acá. Nacimiento erróneo. El profesional de la salud está siendo considerado responsable de la prolongación indebida de un embarazo. Ya se trata de un embarazo no deseado desde el principio de un embarazo inicialmente deseado que la madre deseaba posteriormente terminar. Tampoco es el caso. Concepción errónea. Casi siempre surgen en el contexto de las operaciones de esterilización la esencia de este famoso caso de yo me voy a ligadura de trompa igual quedo embarazada. Digamos, bueno, hubo un error a la hora de hacer la ligadura de trompas que yo justamente quise no tener un hijo y después quedo embarazada. Tampoco es el caso, digamos. Vamos viendo cómo dentro de los conceptos tradicionales de daños, en estos casos, tampoco este nuevo caso encerraba ninguno de estos. No creemos que la recurrente pueda alegar por una parte que ella y su esposo han aceptado a Baby P como suya. Y sin embargo, por otra parte, sostengan que la responsabilidad u obligación de mantener al niño es algo que no han aceptado. Baby P es una persona holística que debe ser aceptada como ella es. Si se acepta como nos complace observar que ha sido, entonces la apelante debe ser tomada para asumir simultáneamente la responsabilidad de mantenerla. La paternidad comprende un conjunto indivisible de derechos y obligaciones que no se pueden quitar y desquitar a la carta. Muy bien. La pérdida sufrida por el recurrente como resultado de la negligencia de los demandados es el resultado de una compleja amalgama de factores biológicos, sociales, éticos e históricos. Muchas de ellas tienen que ver con ciertos aspectos de las relaciones humanas y la personalidad que son partes fundamentales de la condición humana, con el papel de la relación genética, el parecido físico, la raza, la cultura. O sea, dice, yo acepto que ella tenga claramente un daño y que algo ha cambiado. El tema es que voy a reparar eso, el tema es cómo lo cuantifico, que es la otra cuestión también que involucra. ¿Qué hace? Se rechazan los gastos de mantenimiento. No es que lo va a tener que mantener el médico o los que los que tuvieron esta negligencia hasta los 21. Se reconoce daños en recompensa a la lesión de la afinidad genética. Daños a la afinidad genética. Yo pensé que iba a tener un hijo con afinidad genética y por negligencia del centro no lo tengo. Es una nueva, tipología de daños dentro de las técnicas de reproducción humana asistida.
¿Pero cómo lo cuantifico? La demandante debe recibir el 30% de los costos financieros de mantener a Baby P hasta los 21 años, como compensación, cantidad que según consideramos refleja adecuadamente lo serio de la pérdida del reclamante y es justa, equitativa y proporcionada en las circunstancias del caso. Si bien reconocemos que al principio se puede presentar una reclamación por daños punitivos, en este caso no hace lugar a los daños punitivos. Digo, miren cómo vamos ir ampliando también el abanico. Y esto nos hace acordar al famoso fallo italiano, que acá por suerte no tengo los italianos, en el cual es un centro en Italia tiene una ley muy restrictiva en técnicas de reproducción y por eso pasan las cosas que pasan, en el cual, póngale que era Pérez con S1 y Pérez con Z otro, Pérez con acento uno, Pérez con acento el otro. Los embriones de un Pérez se lo transfieren al otro Pérez y el embrión de este Pérez al otro Pérez. Con el problema que uno sí prende y el otro no. El que no prende agarra y dice, yo quiero que cuando nazcan los chicos que eran mellizos, se me entreguen a mí los mellizos porque el ADN es nuestro. Y el otro dice, perdóneme, yo lo estoy gestando, yo lo estoy llevando, los mellizos son míos, por lo cual acá hay un tema de filiación. Más allá de que haya un tema de filiación, la pregunta es si los cuatro, los Pérez y los Pérez, no tienen ellos una legitimación activa para reclamar contra el centro por la confusión o negligencia del cambio de embriones. Que esto nos hace acordar, en filiación por naturaleza, los casos que tenemos de cambios de bebés. El último es muy buen fallo de la Cámara de Azul, justamente donde aborda la cuestión de unos chicos que cuando tienen 29 años se dan cuenta que los habían cambiado. Y acá hay una película que vi esta semana, que se llama Camino a Casa, una película del año pasado o anterior, que justamente habla, ¿no?, de un chico que había sido dado en adopción y cómo él quiere volver a recuperar sus orígenes, etc. Y habla de esto de arrancar a alguien y no tener identidad, ¿no?, de no poder elaborar su pasado y cómo uno tiene que construir su identidad sobre la base de la verdad. Y otro caso más que hemos tenido en materia de daños y técnicas de reproducción, que es un caso de unas hermanas, ambas se someten a técnicas de reproducción, ya una había tenido un hijo, la otra no, porque a la hora de la cuantificación del daño es más duro para quien no tiene hijos que para quien ya tuvo un hijo, en el cual la máquina de frío de la criopreservación, digamos, hoy se habla de la vitrificación de embriones, se rompe, se para, por lo cual se pierden los 7 embriones, 3 de una y 4 de la otra. Y ambas reclaman por la pérdida de hijos o por la pérdida de la posibilidad de poder tener hijos. Por eso la naturaleza jurídica del embrión es un tema que incluso en derecho de daños es importante. Si fueran personas, la cuantificación es fácil. Si en cambio no son personas y es la posibilidad de, ya ahí a la hora de cuantificar claramente es diferente. Y acá Uruguay tiene la segunda postura, por lo cual cuantificó menos al que ya tuvo un hijo que aquel no tiene ningún hijo. Por lo cual tenemos tanta cantidad de otros. Primero, diferenciar los daños hacia los centros, hacia la responsabilidad médica, de los daños de los padres. Después todo el tema de, tenemos contra los donantes, por omisión de información. Si un donante omite información importante sobre su salud, eso también puede traer consigo daños y perjuicios. Digamos, tenemos distintas variables que uno tiene también que analizar, ¿no? Ahora, si de filiación se trata, vamos a un tema más contemporáneo porque uno dice, bueno, a ver, en filiación por naturaleza, ya el nuevo Código Civil ha sido, digamos, es un caso que se planteó en Necochea este año, tenemos la recepción en el Código Nuevo, el daño causado al hijo por la falta de reconocimiento es reparable. El famoso daño in re ipsa, o sea, que alguien no reconozca un hijo de por sí es un daño. Muy bien, nosotros regulamos solamente este tipo de daño en filiación, que no quita que si hay otros daños también se puedan dar. Lo que pasa es que es el daño más común dentro del marco de la filiación. ¿Qué quiero decir? El famoso caso de San Isidro, donde unos chicos de 21, 23 y 25 se enteran ahí que el ex marido de la madre no es su padre, sino su padre fue el amante devenido segunda pareja y después segundo marido de la madre, ese hombre de la noche a la mañana pasó a no tener ningún hijo. Un tipo con 60 y pico de años, que se creía padre de 3 chicos, automáticamente dejó de tener 3 hijos. Dice, esto es una violación, es un daño y perjuicios, porque yo de la noche a la mañana pasé a no tener hijos, yo no tengo posibilidad de tener hijos, etc. Y se hizo lugar a la acción de daños y perjuicios autónomo contra la madre y su entonces amante, posterior segundo marido, por no haberle dicho justamente que él no era el padre de estos 3 hijos. Este daño, claramente, no quiere decir que no va a estar en el código, porque siempre se aplican los principios generales en materia de daño. Lo que pasa es que solo receptamos expresamente los que son daños in re ipsa, como es el daño por la falta de reconocimiento.
otro cambio en el Código Nuevo, que tiene que ver con este famoso indemnización al daño no patrimonial. Y acá tenemos el famoso tema, está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo, clarísimo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad, porque si no teníamos, según el juez que me toque, la famosa inconstitucionalidad del 1078 del Código Civil anterior. Era según el juez que me toque. Justamente ahora evitamos esto para ampliar esta idea de la legitimación. También tiene legitimación a título personal según las circunstancias, los ascendientes, descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo, no el unido convivencialmente, quien convivía con aquel. Esto es más amplio que la unión convivencial. Ojo, porque cuando el código dice unión convivencial, es la unión convivencial del título 3 del libro segundo. Pero si dice convivencia, es más amplio. De hecho, en materia de salud mental, está legitimado para poder pedir la restricción a la capacidad el conviviente, no es el unido convivencialmente. Es con quien está con la persona justamente para proteger sus derechos. En este caso, nosotros no regulamos, a diferencia de otros países, la legitimación de la madre para reclamar por la falta de reconocimiento del padre. Solo regulamos la legitimación del hijo por la falta de. La pregunta es, ¿la madre está legitimada para? Y ahí tuvimos, digamos, una mirada más restrictiva, porque diciendo que solo era el directo. El directo es el hijo, no es la madre. La pregunta es, y esto tiene que ver con una mirada de género renovada. ¿Hasta qué punto la madre también no sufre un daño por la falta de reconocimiento? Y en este caso, sí se hace lugar, pero porque además el chico tiene una fuerte discapacidad. Y el no haber sido reconocido a una madre que tenía que hacerse cargo sola de un chico con una discapacidad severa, se consideró que ella tiene un daño también para reclamar ante la falta de reconocimiento. Y miren esto, que también es un elemento a tener en cuenta. La demanda se inició en el año 98 y la afiliación se declaró en el año 2005. 8 años. El retardo a la hora de estos casos de filiación. Porque después uno dice, cuantifico los daños por el tiempo que pasó, pero ¿cuánto de ese tiempo que pasó también no forma parte de en dónde pasa esto? En los procesos de filiación. Uno también, los tiempos en la justicia van agrandando o perjudicando o ampliando los daños. Yo también ahí me parece que hay que tomar en cuenta. Por eso, entonces, en el proyecto que hicimos de Código Procesal, modelo, ponemos esta idea del ADN de manera, si el ADN es una prueba fundamental, que no tenga que judicializarlo para hacer el ADN porque no tiene plata. Justamente el derecho a la identidad es una responsabilidad última del Estado. El Estado debería garantizar el ADN gratuito a aquellos que no pueden y no tener que ir a judicializar solo los efectos de que alguien le cubra el ADN si uno va con beneficio del litigar sin gastos, ¿no? Entonces digo, bueno, me parece que acá también hay algo para trabajar en términos de identidad. Acá dice, el reclamo del actor a título personal no tiene como hecho fundante la ausencia de reconocimiento, sino otra serie de hechos. Fundante la pretensión de resarcimiento de daño moral, pues configuran un accionar antijurídico con un doble aspecto ilícito y que tiene como damnificada directa a la madre del niño con discapacidad desconocido por su padre. No cualquier crianza monoparental, esto de la familia monoparental, el idea de vulnerabilidad. El concepto de vulnerabilidad está en forma expresa receptada en el artículo 706 del Código. Y no es un concepto jurídico, es un concepto sociológico. Ahora con la Convención de Adultos Mayores, que acabamos de ratificar, incluso en todo el tema de género, las mujeres no son incapaces, no son del Código Civil incapaces, pero tienen una mayor vulnerabilidad. Entonces, ese es el concepto, no tiene que ver con un tema de derecho civil, tiene que ver con un tema de derecho social, por eso el concepto de vulnerabilidad. Los adultos mayores no tienen problemas de discapacidad, no tienen problemas de salud mental. Puede ser, pero digamos, en general no. Eso no quiere decir que no estén en una situación de mayor vulnerabilidad. No cualquier crianza monoparental de un hijo en abstracto genera un daño al progenitor que llevó adelante esa tarea. La exigencia era tan alta que los deberes de asistencia omitidos por el demandado dan lugar a la posibilidad de calificar su actuación como ilícita. Estos mismos hechos, y esto es interesante, cómo cruzan violencia de género con la falta de reconocimiento y el cuidado sola de un hijo con discapacidad severa. Hijo que en el proceso muere, por lo cual la alzada fija daños y perjuicios al hijo, pero el hijo que ya falleció, que igual lo tiene que cobrar. Claramente su heredera, que va a ser su madre. Él dice, estos mismos hechos analizados en su conjunto dan cuenta del ejercicio del demandado hacia la actora de violencia de género y como tal ilícita y posible de ser indemnizada. A partir de la ya señalada omisión del progenitor en la vida del niño con discapacidad,
Es la posición del padre, evitando toda responsabilidad de la asistencia de su hijo, incluso aquella que excede lo económico, lo que la coloca en la situación de violencia de género. El demandado se colocó en una posición de poder respecto de la madre, aún antes del nacimiento del niño, y luego se aprovechó de esa circunstancia para perpetuarse en la omisión de toda asistencia, a excepción de una ínfima cuota alimentaria provisional, conformando esa actitud de violencia de género hacia quien no podía actuar de otro modo. Es importante también cómo vamos, incluso en temas de daño, haciendo entrecruzamientos más complejos como es la violencia. Importó para la madre violencia del tipo psicológica, al menos pues ejerció respecto de ella en su circunstancia de única responsable, indiferencia y abandono, artículo ley de la Ley de Violencia de Género, acentuando así el carácter desigual de la vinculación de los progenitores en detrimento de la parte más débil. Hablan del daño moral a favor del hijo, que claramente fallece en él. Por lo cual, me parece acá es interesante ver cómo estos casos de daño, que se empieza ahora a abrir, que las madres pueden ser también legitimadas activas ante el reclamo por la falta de reconocimiento, al menos, y ya el código lo dice, cuando hay una gran discapacidad. Fue un avance al menos en este debate. Y con esto de la perspectiva de género, y acá siempre tenemos a Maitena, cuando dice, yo machista, si te hago las compras, te levanto la mesa, te acuesto a los chicos. Esta idea de que creemos que otro me lo hace a mí no me haces nada, lo haces para la familia. Es una idea de corresponsabilidad. Todavía no sale esta idea de no me come, no es mío. Esta idea de la posesión de los hijos también. Los hijos como sujeto de derechos implican que son un otro, no me pertenece. Yo acompaño en la crianza al otro, pero es un otro. Por eso, el proyecto que salió ayer en la Cámara de Senadores y ya se sancionó, sobre la ley de acompañamiento de egreso a los chicos de 13 años a 21, porque teníamos una deuda pendiente, porque la adopción no es una figura para chicos grandes. Y el Estado no estaba presente en las situaciones de mayor vulnerabilidad, como son los adolescentes que están en hogares. Digo, bueno, en algún punto, todos estos temas de cómo podemos también acompañar desde la perspectiva de género, incluso en este momento de adolescencia, donde se marca tanto la cuestión de la educación. Por eso acá yo estoy muy en contra de este tipo de políticas estatales, como por ejemplo la que llevó el año pasado Stanley. Acompañamos el lanzamiento del programa Belleza por un Futuro, donde jóvenes en situación de vulnerabilidad aprenden peluquería y maquillaje. Esto es de nuevo seguir reafirmando roles estereotipados como que las mujeres pobres solo pueden a lo sumo hacer peinado, maquillaje y la idea de la belleza. Esta idea de la belleza como un objetivo. Eso también termina siendo vulnerable y termina siendo a las mujeres más vulnerables y termina también siendo una mirada claramente machista, porque justamente lo único que las mujeres pueden hacer como mucho es este tipo de actividades. Y me parece que eso también tiene que alguna mirada distinta que el código tiene, muy diferente a la hora de igualdad cuando habla de corresponsabilidad. Por eso el 3 de junio, por muchas y otras cosas más, me parece que el Ni Una Menos ha sido un movimiento muy importante en la Argentina y en el mundo, justamente para poner en tela de juicio esta mirada machista. Miren cómo en daños y perjuicios, en un caso clásico, un contrato de tambo que se plantea la rescisión unilateral por un caso de violencia de género en el trabajo. Digo, miren cómo empezamos también a complejizar. Este es un caso de un empresario, o en realidad alguien que dice, este señor me rescindió a mí el contrato de tambo porque dice que él ve cómo maltratan a alguien en el trabajo. Y como él dice que eso es violento, participar de una relación, digamos, laboral donde hay violencia, él rescinde, que tiene causa justificada para rescindir. Él dijo, él me rescindió el contrato sin causa justificada, pido daños y perjuicios. ¿Qué dice? Dice, bueno, que en forma sorpresiva recibió el 2011 una carta documento en la que dan por rescindido el contrato de referencia por culpa del actor. Por hechos que se dicen que protagonizó en el establecimiento consistente en agresiones físicas y verbales, en la persona de la señora tal, la que era su compañera de trabajo, ¿no? Muy bien. El demandado se constituyó en el establecimiento y tomó conocimiento por manifestaciones de la señora tal y de otros testigos presenciales que en momentos en que la nombrada se encontraba realizando tareas de ordeñe, el actor con quien la misma mantuvo una relación sentimental la agredió verbalmente y físicamente. Sostiene que este episodio se prolongó por largo rato y que llegó al extremo de romper los vidrios de la vivienda habitada por M. Este grave suceso no fue el primero protagonizado por el señor tal, que es el que pretende daños y perjuicios acá, ¿no? Pues en varias oportunidades se habían registrado otros del mismo tenor, prometiendo el accionante, al cabo de cada uno, enmendar su conducta, el famoso tipo de círculo de la violencia. Te prometo que no lo voy a hacer más, te prometo que esta es la última vez, te prometo que, y después tenemos los casos que vuelven, ¿no? Primera instancia, ¿qué
que dice: los testimonios referidos anteriormente, al igual que el contenido de la exposición civil, se han limitado a señalar el carácter violento del actor y los problemas existentes en relación afectiva, o sea, es una cuestión íntima entre ellos, no es una cuestión social. Por lo cual usted no puede venir a pedirme acá la rescisión de un contrato por un tema que usted no lo atañe de manera directa. Para que se configure la causal prevista de rescisión, sin obligación del empresario de indemnizar, la norma exige que la mala conducta del tambero asociado perjudique el normal desarrollo de la empresa. Es que si bien resulta total y absolutamente reprochable los actos violentos desplegados por el actor, entiendo que los mismos se han desarrollado en el ámbito de su vida privada y más allá de la referencia que hace la señora al tiempo de formalizar la exposición civil respecto a que en momentos en que se encontraba haciendo el tambo también era víctima de violencia. Lo agarra a la cámara y le dice: perdóneme, la ley de violencia de género justamente habla desde lo social. Si nosotros vemos ver la violencia pasar y no hacemos nada, somos también, digamos, ayudamos o colaboramos a seguir perpetrando la violencia. Hace muy bien usted venir a pedir la rescisión del contrato. Y esa rescisión tiene fundamento. Si usted también está bajo una órbita de una violencia, porque es también violento que uno esté trabajando con alguien que es violento con la persona con quien trabaja. Dice: en las cuestiones referidas a la violencia de género, esta sala reiteradamente ha resuelto, y en esta línea no ha de perderse de vista, que frente a supuestos, porque ¿qué era lo que decía? Ella no probó la violencia. Dice: acá voy a utilizar el concepto FAL, del caso FAL del aborto no punible. Yo voy a presumir que si alguien denuncia una violencia, es verdad. No que la gente denuncia solamente para que eso sea la causa que se agarre para agarrar y rescindir un contrato. Claramente, si alguien denuncia una violencia sexual, exponiendo a eso, es porque en principio hay algo, situación acá, de violencia que tengo que hacer audible. Estimo que frente a hechos de violencia perpetrados contra una mujer y conforme a la legislación que seguidamente citaré, no procedía otro camino que la rescisión de abordar, digamos, la rescisión del contrato a fin de que el señor no tuviera la ocasión, al menos en el ámbito laboral, de abordar a la señora M. Frente a las circunstancias mencionadas, cabe decir que nuestro país suscribió la convención, la CEDAW, que integra el bloque de la constitucionalidad y que además tiene la ley de Belém do Pará. Distinguiéndose esta nueva ley de su anterior, la ley de violencia familiar es diferente a la ley de violencia de género, mucho más amplia, la de género, dice: no se limita al familiar o doméstico, sino que, como su nombre lo indica, pretende una protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Abarca la problemática de la violencia contra la mujer con una dimensión transversal, proyectando su influencia sobre todos los ámbitos de la vida. La transversalidad señalada implica, entre otras cuestiones, que toda la sociedad, y los jueces forman parte de la sociedad, debe actuar ante el conocimiento de hechos de violencia o discriminación hacia las mujeres. Que la ley abarca toda violencia física, psicológica, discriminatoria, ya sea en el ámbito público, privado o laboral. Que toda la sociedad, desde distintos ámbitos, debe coadyuvar en la prevención y erradicación. Por tal entiendo que en ese orden actuó la demandada. No se debe esperar un desenlace trágico para actuar, sino por todos los medios, en principio, prevenir la violencia o, en su caso iniciado, los actos de violencia, ponerle fin. Por eso, en la Cámara de Diputados, esta semana, se presentaron y se elaboraron los proyectos Micaela, llevan el nombre justamente de Micaela García, en el cual uno de los proyectos que hemos elaborado tiene que ver con la capacitación obligatoria a los 3 poderes del Estado. Tenemos también acá otro caso que es otro daños y perjuicios contra el Estado por una mala actuación de la policía en el marco de una violencia de género. ¿Cómo es el caso? Rápidamente, que es un tema para analizar en profundidad sobre la responsabilidad del Estado, pero sí para analizar cómo la ley de violencia de género fue transversalizando temas de daños. Es un caso de se le dice el portero de Recoleta, él vive en Recoleta, es portero. Ser portero es un problema con la exclusión del hogar, porque justamente al excluirlo del hogar es su trabajo, y eso termina siendo peor para la dinámica familiar, porque es su fuente de trabajo que muchas veces puede ser su fuente única económica. Por lo cual ella a la medianoche agarra a sus 2 hijas, se va a la casa de su hermana. Claro, inicia proceso de violencia familiar y pide ir a buscar sus cosas, porque como se fue a la madrugada, se había llevado nada más lo mínimo que ella tenía. Por lo cual ordenan que con la policía vaya a la casa a buscar las cosas y retire sus pertenencias y las de sus hijas. Cuando va con la policía, ella sube y ahí el tipo mata a la mujer y se mata a él. Es un caso de daños y perjuicios de los hijos contra el Estado, justamente por una mala actuación o negligencia
de la policía. O sea, los chicos se quedaron sin madre y sin padre, básicamente, por lo cual también, entonces, acá es interesante cómo hacen lugar a la demanda de daños. Justamente dice que las medidas que se adoptaban, a ver, la mirada de género no es solamente para la justicia, para todos los que trabajan en estos temas, por lo cual la policía era obvio que si es una denuncia de violencia, lo que no puede dejarla nunca es sola a la mujer. Niega que exista la responsabilidad. Es cierto que el que dejó el auto, o sea, el patrullero que se quedó abajo, no fue responsable. Sí hicieron la responsabilidad de los dos que subieron, que justamente sí estaban ahí manejando la situación. Para considerar que el Estado o sus organismos o entidades son responsables por falta de servicio, no basta con enumerar genéricamente una serie de actos o conductas, sino que es preciso examinar cada uno de ellos desde el punto de vista de su legitimidad y de su aptitud para constituirse en factor causal del daño cuyo resarcimiento se reclama. Claramente acá hay una causa-efecto con respecto al hecho o la negligencia de la policía y el acto o el daño cometido. Así el artículo 7 de la Ley de Violencia de Género pone en cabeza del Estado el deber de garantizar, entre otras, la asistencia en forma integral y oportuna a las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia. En punto a los derechos y garantías mínimas, el artículo 16 dice: los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres en cualquier procedimiento judicial o administrativo recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en el artículo 3. Por lo cual, por violación a estos artículos, claramente se hace lugar a la responsabilidad contra el Estado. Ese es el proyecto de ley que presentamos, donde establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquía. La Corte, el presidente, digamos, todos es todos. Daños y responsabilidad también administrativa. Es un caso muy interesante este año de Víctor Tronfetti, somos muy amigos, que él hace procesal, que justamente, del año pasado, pero recién este año se dio a conocer, que es un caso del famoso programa en Capital Federal, Buenos Aires Presente, que da alojamiento a los chicos y a las familias en situación de calle. La madre de 5 niños, embarazada del niño L, y su pareja se encontraban en situación de calle. El servicio VAP, al tomar conocimiento del embarazo de la señora, ofreció el traslado de la familia al servicio de Costanera Sur, lugar donde podían quedarse únicamente entre las 19 y las 7 a.m. ¿Cómo hacemos los programas? ¿Cómo implementamos los programas también a la hora de pensar en servicios que sean para la gente? Pero sin permitirle el ingreso al señor. Solo es madre con hijas, pero si tiene pareja, ya el señor queda fuera. Después hablamos de fortalecimiento familiar y después hablamos de la presencia de cada uno y la corresponsabilidad. Si los programas mismos se excluyen, ¿cómo uno también va a poder cumplir con esos principios? En el horario en que ésta salía a trabajar. Ante esta situación, para poder permanecer juntas y conservar sus cosas, el grupo familiar se vio obligado a instalarse debajo de un puente. Sin perjuicio de ello, le insistieron constantemente al asistente social en encontrar un lugar donde vivir, pero en todos los hoteles fueron rechazados por tener 5 hijos. En el 2010, la señora tal dio a luz al niño tal en el hospital Ramos Mejía, naciendo aquel con bajo peso, con dificultades respiratorias que nunca fueron atendidas. El niño fue dado de alta con bajo peso en épocas de bajas temperaturas y con un problema de dificultad respiratoria. Lo que uno presume es, el niño termina falleciendo. Al momento de la alta médica, el VAP se presentó informando a las autoridades del hospital que llevarán a la madre y al bebé, y ahora ni a los otros 4 chicos, este tema de cómo es expulsivo el propio sistema también de familias que se salen de la normalidad, al parador Costanera Sur, no hacia el resto del grupo familiar. Claro, si a mis hijos no los tenés conmigo, claramente esto ya es un problema. Ante este desamparo de los organismos gubernamentales, que debían asegurarles una vivienda digna, alimentación y abrigo, acudieron al auxilio de un familiar. Allí residieron una semana, pero claramente el familiar no podía hacerse cargo de, por lo cual terminaron otra vez en situación de calle. En tal fecha, la familia concurre a realizar el debido control médico, les comentaron a los médicos la preocupación por los silbidos respiratorios, nuevamente le restaron importancia, fijaron una cita para el próximo control y ahí el chiquito fallece. El bebé, ¿no? La muerte del niño fue caratulada como muerte dudosa, la causa de la misma fue neumopatía. Con posterioridad, el gobierno de la ciudad trasladó a la familia al Hotel Abril, ahora le da, no que lo le había dado antes. Siempre llegamos tarde, esta idea de la prevención, ¿no? Frente a esta situación, la señora tal y el señor tal interponen demanda contra el gobierno de la ciudad y el hospital Ramos Mejía por daños y perjuicios por sí y en interpretación de sus hijos. ¿Qué se dice acá? Es un fallo muy bueno, por lo cual traigo nada más que pocas cosas.
El sistema que ofrecían los paradores, al que califico de perverso, el grupo familiar se vio obligado a instalarse debajo de un puente, armar una pequeña casilla, dormir juntos y mantener las pocas pertenencias que poseían. Destacó que la ayuda real que recibieron por parte del gobierno eran solo unas tazas de mate cocido por las noches. El manifiesto divorcio entre los derechos humanos lesionados y la ayuda, entre comillas, esta idea de asistencialismo, ¿no?, que el garante ofrece. Existe una situación de violencia evidente de la dignidad de las personas afectadas, también de los intereses superiores de los niños y adolescentes, incluida la persona por nacer. Todos viviendo en condiciones de salud precarias y con un ostensible menoscabo del derecho a la vivienda. La propuesta del Estado a través de sus funcionarios y agentes del BAP eran definitivamente inaceptables. Las respuestas estatales solo producen el mantenimiento de ese estado de cosas. No existe un solo dato de cómo esa familia pasaría de la exclusión a la inclusión. No se sabe de qué modo ocurrirá eso ni cuándo, cómo accederán a gozar de los derechos humanos que ahora tienen vulnerados. Llama la atención que agentes de un programa social naturalicen la salud abstrayéndose del contexto cuando dicen los niños se encontraban en buen estado de salud. Y él dice, es falso. Los niños no se encontraban en buen estado de salud porque estaban en situación de calle. Ya están en situación de calle, no es buen estado de salud del concepto de salud holístico y mucho más de la salud física. Por lo cual, y acá hace lugar al reclamo de daños y perjuicios. Y acá es otra cosa que esto que veníamos también hablando de los tiempos. Salió esta semana, la semana pasada, un fallo de Santo Tomé en el cual, en materia de filiación, solamente traigo esto, la madre reclama la paternidad de un señor cuando el chico tiene 3 años. En la sentencia, el chico tiene 30. 27 años. Los daños derivados de la falta de reconocimiento, ¿quién las paga? Está bien, él no iba a las citas, él no iba, pero 27 años para después además hacer lugar a la acción de reclamación por la negativa a someterse a la prueba genética, que se estuvo negando hace 27 años. Una cosa realmente insólita. También tenemos cuando las resistencias siguen latentes, ¿no? ¿Por qué tenemos esto? El famoso tema del achicamiento, que uno considera y otros todavía no, de la incompatibilidad entre el divorcio incausado y los daños y perjuicios. También otro tema que tuvimos, el famoso caso, el único caso de General Pico. Es el caso de una pareja que se separa, un divorcio que se plantea con el código anterior, en el marco de un divorcio culpable, donde el fallo de primera instancia lo saca por separación de hechos, sin voluntad de unirse, y rechaza los daños y perjuicios. Porque dice que en realidad había ya una situación que no se sostenía más allá de que después cada uno haya tenido, entre ella hubiera estado con otra persona. El Código Civil Nuevo regula un divorcio incausado. ¿Pero por qué? Por una visión mucho más profunda. El divorcio culpable termina siendo perjudicial para todos, en especial para los hijos. Nunca tribunales te va a poder reparar un dolor que es no jurídico. Al contrario, te lo repotencia. Entonces, el divorcio incausado es poner en su lugar qué es lo que la justicia sí puede colaborar y qué es lo que la justicia no debería estar. Entonces, en algún punto, pero después tenemos los casos de divorcio culpable. A ver, yo voy con investigador privado, con fotos, con testigos, que antes eran los amigos de los dos, que ahora son mis amigos. Atestiguan todo en contra del otro. Eso genera un odio. Después, ¿cómo pretendo que haya una coparentalidad? ¿Cómo pretendo que él cumpla alimentos? ¿Cómo pretendo que él venga? Eso genera un odio que termina siendo peor para los chicos. Entonces, eso es lo que realmente había que ver a la hora de revisar el código. La relación se fue deteriorando, sin embargo, el famoso tema del divorcio incausado y la desaparición del deber de fidelidad. ¿Qué implica? Hacer lugar hoy al daños y perjuicios en un divorcio incausado implica hacerle entrar por la ventana lo que uno le cerró la puerta. Porque de hecho los daños y perjuicios siempre venían detrás de un planteo principal de divorcio culpable. Ese era el hecho ilícito. Ya no tengo más hecho ilícito. ¿Cuál es la causa fuente del deber de reparar? Y miren, Comer la Pampa, Crónica es genial, tiene unos cartelones que son como sublimes. Indemnizan un cornudo en La Pampa. El cornudo terminó más expuesto por Crónica que lo que él realmente estaba mal por lo que hizo su exmujer. Acá ya tenemos, bueno, acá en primera instancia, como les dije, habían sacado por un divorcio, digamos, objetivo, remedio. Y miren cómo el fallo encima es contradictorio, porque no lo sacan por el derecho al honor, que ese sí es reparable. Lo sacan por
claramente infidelidad cuando el hecho dañoso lo calculan desde el 6 de junio del 2011, que él la vio salir a ella del albergue transitorio. Por lo cual está claramente, directamente relacionado con la infidelidad y no con el derecho al honor. Acá acá sabemos que las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, de las últimas, el 2015, cuando recién salía el código, por mayoría se dijo, no corresponde reparar los daños derivados del incumplimiento de los deberes típicamente conyugales. Y si había dudas en materia de deber de fidelidad, en virtud del principio de reserva, artículo 19, las directivas de interpretación establecidas en el artículo 2 del Código y el carácter moral del deber de fidelidad, no jurídico, anudados a los fundamentos del Código Civil y Comercial, la infracción del precitado deber no es antijurídica. Por tal motivo, no existe en este caso un daño resarcible. Es más, es el único caso que tuvimos, y en esto era obvio que en Junín, un año después, también por mayoría, la misma postura, y por eso acá nos volvemos a enfrentar un derecho de familia más conservador y un derecho de familia puede ser más progresista, o un derecho que defiende el nuevo Código Civil y un derecho que todavía se resiste a entender el nuevo Código Civil, y por eso acá tenemos Graciela Medina y Marcos Córdoba han escrito a favor del fallo, y Aida, con un amigo, y además Mirraji, hemos escrito en contra de este fallo de daños y perjuicios. Creemos que es incompatible el divorcio incausado con el régimen de la responsabilidad civil. Pero claro, tenemos también más achicamientos. Esta es la forma, es el opuesto a lo que estábamos viendo antes, el achicamiento de daño. También tenemos los daños, no se puede plantear daños derivados de la unión convivencial. Así como no lo tengo en matrimonio, menos lo voy a tener en la unión convivencial. Él se fue a comprar puchos y no volvió más, lo siento en el alma. La vez pasada estaba en un taxi yendo de 6, Aeroparque, ¿no? El tipo estaba deprimido y no sé por qué creyó que conmigo podía encontrar a alguien que le diera una buena escucha. Dice, se fue ella después de 30 años. Me dejó de la noche a la mañana y se fue con otro. Era algo que no me lo podía, era un negador. Nadie después de 30 años te deja de la noche a la mañana, fue a comprar puchos y no volvió. Claramente él le ponía la bronca a él que la había captado a ella, y en un momento después empieza a decir, bueno, en realidad ya veníamos mal. Bueno, es eso lo que hay que trabajar. Es siempre mucho más fácil poner la culpa en el afuera que preguntarse también uno qué ha generado para llegar a este tipo de vinculaciones. O también los casos que hemos tenido que se rechazaron de daños y perjuicios contra la mujer, contra el hombre y la amante. Ella tiene tanta bronca que también le mandó al amante. Y ojo, porque detrás de esto hay abogados que promocionan eso. Porque a mí viene alguien y me dice, quiero hacer la miércoles a ella, la amante de él. Yo te digo, bueno, mirá, compré una foto, pinchala si querés y descargate y anda a terapia. Pero no le voy a decir, haz una acción de daños y perjuicios contra tu exmarido y la amante de tu marido, de tu exmarido además. Por lo cual acá claramente también se rechazó. Digo, y tuvo que pagar las costas, además, ¿no? Digo, también hay que evaluar bien qué plantear y no. Y como cierre, traigo un caso bastante particular, que ayer en el curso generó también debate, que está bueno generar debate. El año pasado nos ganamos una beca para ir afuera, a España, a unos seminarios sobre técnicas de reproducción. Había un panel entero sobre práctica casera. Dijimos, un panel entero de práctica casera, que es algo tan... ¿Qué es la práctica casera? Yo, Marisa, si fuera lesbiana, no tengo problemas de infertilidad de salud. Directamente no me acuesto con hombres. Por lo cual, yo puedo ir a inseminación casera. Un amigo gauchito puede darme su semen y transferírmelo. Son práctica casera, no paso por técnicas de reproducción asistida. Por eso nosotros, cuando regulamos el código, para que sea técnicas de reproducción asistida, son técnicas médicamente asistidas. Para que quede todo claro. Que voy a un sistema médico donde firmo el consentimiento, presto mi voluntad para que después no haya. Porque tuvimos un caso en Londres muy conocido, donde el amigo gauchito se mancó, quiso ser padre después. Y ahí tengo un problema. El tipo quiere ser padre, el ADN da que es de él. ¿Cómo hago? Entonces, para evitar esos conflictos dijimos, ¿vos querés reglas claras? Anda a las técnicas médicamente asistidas. Genial. Dijimos, ¿qué hay de casera? Y este fue el primer caso que hemos conocido de una mujer, es un caso mexicano, el mexicano pobre le costaba mucho tener que contar el caso, porque el caso es bastante dark, en el cual ellas trabajan en la procuración allá en México, ellos son bioquímicos, trabajan en la parte más bien de pericias, ellos tuvieron un vínculo, digamos, una relación, digamos, durante un tiempo, una relación personal, estaba casado, o sigue casado, no sé, estaba casado, en el cual ellos van a sexo oral, ella se queda con el semen y va a un laboratorio y se autoinsemina.
tengo dos conflictos. Los daños y perjuicios en el juicio de filiación, porque hay falta de reconocimiento, pero porque el tipo nunca pensó que iba a hacer semejante cosa. Por lo cual no sé si acá le aplica automáticamente los daños y perjuicios derivados de la falta de reconocimiento. Y la otra es los daños y perjuicios que él mismo puede iniciarle contra ella. Una cosa es la filiación y otra cosa son los daños y perjuicios. Yo creo que en este caso se hizo lugar a la demanda de filiación biológica, no por técnicas de reproducción. Para acá tengo primero otra pregunta. ¿Lo emplazo o no lo emplazo? Porque si voy por las técnicas, digamos, si voy por las reglas de la filiación biológica, el ADN me da. Pero si voy por las reglas de las técnicas de reproducción, él no prestó el consentimiento. Digo, no es, digamos, me cambia sustancialmente la solución según, en este caso, como ella pudo además demostrar que tenían una relación durante un tiempo que fue sostenida, se dieron más por la filiación biológica. Ahora, ¿hubiera sido un caso de excepción en el derecho argentino de no hacerle lugar a los daños y perjuicios por la falta de reconocimiento? Y por otro lado, ¿hasta qué punto también él no tendría una legitimación activa para pedir daños y perjuicios? Por lo cual, básicamente cerrando, acá Einstein dice, el mundo no será destruido por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Claramente el nuevo Código Civil y un montón de otras leyes nos han puesto en un lugar a lo mejor incómodo. Pero hace muy bien en el día de hoy atrevernos a escuchar cosas distintas, porque la vida de la gente en sociedades complejas cada vez va a ser mucho más difícil. Yo no regulo para mí, yo regulo para un mundo cada vez más complejo. Yo no le digo a la gente lo que tiene que hacer. Lo que yo veo es que estoy teniendo conflictos distintos a los que uno tenía antes y tengo que darle respuesta a esa gente, porque esa gente tiene tanto derecho como yo a estar incluido en el Código Civil. Muchas gracias.